Bien, buenas noches. Bueno, vamos a desarrollar lo que sería la segunda parte de la regresión lineal simple, que serían las inferencias respecto del modelo de regresión. En regresión lineal simple nosotros hemos visto que obteníamos los coeficientes de la ecuación de regresión con los datos de la muestra y que estos coeficientes nos permiten estimar los valores de y para determinados valores de x. También vimos que podíamos estudiar el poder predictivo de la ecuación de regresión considerando de una manera descriptiva la distancia entre el valor realmente observado y el estimado como término de error, y ese error, considerado en su suma del error al cuadrado, nos va a permitir determinar la suma de cuadrado del error que utilizamos para calcular un R cuadrado, que se llama coeficiente de determinación general, cuyo valor permite determinar si efectivamente la X explica la Y y tiene un poder predictivo, esta regresión lineal que hemos realizado. Con eso, entonces, si ya tenemos todo ese análisis descriptivo y tenemos los coeficientes B0 y B1 de la ecuación de regresión, podemos considerar que B0 es el estimador de beta 0 y B1 es el estimador de beta 1. ¿Y qué son beta 0 y beta 1? Los parámetros poblacionales del modelo de regresión lineal, en el cual esta parte del modelo es fija, esta parte, el error es aleatorio. El error, vuelvo a repetir, es la diferencia entre el valor estimado por la ecuación de regresión y el valor realmente observado. Esto nos conduce a considerar que si esto es aleatorio, esta Y es aleatoria. En consecuencia, si tenemos una variable aleatoria, tenemos esperanza, distribución de probabilidad y varianza, que constituyen los supuestos del modelo de regresión lineal. Entonces la esperanza del error es cero, el error tiene distribución normal, la varianza del error es homogénea y hay independencia en el término de error entre una observación y otra. Bien, con esto que después vamos a verificar concretamente, lo que tenemos es que si hay variable aleatoria y hay un modelo de probabilidad, podemos trabajar en inferencias respecto de los parámetros. Entonces, si este es el estimador del parámetro poblacional, lo cual nos va a permitir hacer inferencias respecto de este parámetro poblacional utilizando el estimador puntual. Entonces, partiendo de esa idea, el estimador puntual que efectivamente nos interesa trabajar como estimador del parámetro poblacional y que nos va a permitir inferir sobre la relación funcional que hemos planteado mediante la regresión lineal, es la pendiente. ¿Por qué es la pendiente? Porque si nosotros consideramos que el valor de la variable X debe explicar a la variable Y, es necesario que el coeficiente que multiplica x sea un valor que potencia x. Entonces, si el coeficiente es 0, ocurre que la x se anula, y si la x se anula, no influye sobre la y. Ese es el fundamento por el cual, si bien podemos hacer inferencias sobre la ordenada del origen y sobre el coeficiente angular, siempre utilizamos el coeficiente angular o pendiente para hacer inferencias porque es el coeficiente que acompaña a la variable independiente. Entonces, en la medida que ese coeficiente sea distinto de 0, va a hacer que la variable independiente influya significativamente sobre la variable dependiente y permita explicar a la variable y. Entonces, si eso lo hace en la muestra, en la población, y si inferimos que en la población asume valor 0 la pendiente, entonces podemos concluir que el modelo es válido. Bueno, con eso entonces llegamos a que este estimador B1 de beta 1 permite inferir sobre beta 1. Para inferir sobre beta 1 tenemos dos métodos. Uno es el método de la prueba T, o sea, utilizar el coeficiente T, utilizar el estadístico T, o bien de lo contrario, utilizar el estadístico F. Tenemos dos pruebas. La prueba F, que también es llamada la prueba del modelo global, porque en el caso de la regresión lineal múltiple solamente permite inferir sobre el modelo. En la regresión lineal simple está infiriendo sobre la pendiente. Y la prueba de la pendiente T.
Entonces, la prueba T para la pendiente se caracteriza por utilizar un estadístico T que se compone por el coeficiente B1 menos el parámetro beta 1, que es la pendiente en la población y la pendiente en la muestra, sobre el error estándar de ese coeficiente B1, que es ese de B1. Estos valores los podemos obtener de la salida de regresión que hacemos con Infostat, donde en una tablita de coeficientes de regresión encontramos el valor de la constante, el error estándar de la constante, los límites inferior y superior del intervalo de confianza para estimar la constante poblacional, el parámetro beta 0, el valor T observado y el valor P. Ahora, a nosotros la constante no nos interesa porque estamos haciendo inferencias respecto de la pendiente, por lo tanto tenemos la variable tasa de desempleo, que es X, la variable independiente, cuyo coeficiente en esa línea va a ser la pendiente. La pendiente en este caso es negativa porque observamos que la recta de regresión decrece. Entonces tenemos menos 0,3 es la pendiente, el error estándar de la pendiente, el error estándar de la pendiente, el límite inferior del intervalo que estima la pendiente con un 95% de confianza, el valor T observado, que se obtiene resolviendo el estadístico T mediante el B1 dividido el S de B1. Si nosotros dividimos este valor de B1 por S de B1, nos va a quedar el valor 4,71 negativo, que es el valor T observado. Ese valor T observado tiene asociado un valor de probabilidad de 0,0006, que siendo este el valor 0,006 el valor de T observado, el valor de probabilidad asociado al T observador nos conduciría a rechazar la hipótesis nula al compararlo a ese valor P con el alfa de 0,05 que aplicaríamos en este caso. Bien, entonces la prueba de hipótesis para la pendiente quedaría de este modo. Quedaría con una hipótesis nula que dice que beta 1 es 0 y la hipótesis alternativa que beta 1 es distinto de 0. ¿Por qué la hipótesis nula siempre va a decir que beta 1 es 0? Porque si nosotros no tenemos evidencia muestral para considerar que la pendiente es significativamente distinta de 0, no podemos decir que la regresión es buena, no podemos decir que X explica a Y. Para que X explique a Y, beta 1 tiene que ser significativamente distinto de 0, de modo tal que de ninguna forma anule la X, porque si es 0 anula la X y no influye sobre la Y. En consecuencia, entonces, es muy importante que se rechace esta hipótesis nula para que la pendiente, la pendiente sea significativa, la X explique a la Y en el modelo y la regresión lineal sea válida. Entonces, en este caso, vemos menos 0,30, que es el valor del coeficiente B1, dividido el error estándar de la regresión, que es 0,064, y eso nos da menos 4,71. Ese es el T observado. Cuando nosotros nos vamos al análisis del T crítico y las regiones de rechazo, el T crítico para un alfa de 0,05 y grados de libertad equivalente a 11, porque son n observaciones 13 menos 2 grados de libertad son 11, entonces buscamos el valor del T crítico para una probabilidad acumulada de 0,975, recuerden 0,95 más 0,025, ese valor es 2,20 y más menos 2,20 sería el valor del T crítico. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula para todo valor de T observado que sea inferior a menos 2,20 y superior a 2,20. Y si nosotros vemos menos 4,71, pertenece a la región de rechazo. Bueno, de todas formas, rechazamos la hipótesis nula, beta 1 es significativamente distinto de 0, y llegamos a la conclusión de que la regresión es válida, de que la X se explica a la Y, de que el modelo lineal se adecua a estas variables, o sea, la tasa de desempleo explica a la tasa de renuncia. Influye significativamente, la tasa de desempleo influye significativamente sobre la tasa de renuncia. Ahora cuando vamos a la prueba F,
observamos que la prueba F se caracteriza por una prueba en la cual utilizamos la tabla de análisis de la varianza, en donde la varianza total, la variabilidad total de Y, se descompone en una variabilidad explicada por el modelo y una variabilidad residual. Variabilidad del error, de error o residual. En consecuencia, es una prueba F de cociente de varianza, donde la varianza de la regresión se la divide por la varianza del error, y los grados de libertad, que corresponden al numerador, son la cantidad de variables independientes que la simbolizamos por P, y los grados de libertad del denominador son n menos la cantidad de variables independientes menos 1. Entonces nos quedaría, si tenemos una sola variable independiente, f tiene un grado de libertad en el numerador para la regresión y n menos un grado de libertad, que es la variable independiente, menos 1, que por la constante. Entonces nos quedaría n menos 2. En el caso de la regresión lineal simple, acá tendríamos una sola variable independiente y acá tendríamos n menos 2. Cuando nosotros vamos a la tabla de análisis de la varianza, observamos la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error residual y la suma de cuadrados total. Y los grados de libertad, 1, porque hay una sola variable independiente, n-2, en el caso del ejemplo 13 menos 2, 11, y n-1, 12. El valor del cuadrado medio es el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad, y si una vez que tengo los cuadrados medios, el cociente de los cuadrados medios nos daría el valor f observado. Ese f observado tiene asociado un valor p que utilizamos para tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula, en el caso que corresponda que el valor p sea inferior al alfa. Entonces llegamos acá a una salida de Infostal, en donde tenemos una línea donde está el modelo, la tasa de desempleo, que en este caso es X, la variable independiente, el error y total. En el caso de la regresión lineal simple, siempre la primera línea, que es el modelo, que es lo que nosotros tenemos que utilizar, y la segunda línea, que es la variable independiente. Como hay una sola variable independiente, entonces siempre la primera línea y la segunda línea coinciden. Pero en el caso de regresión lineal múltiple tendríamos alguna diferencia entre la primera línea y las líneas restantes. Por otro lado, lo que acá nos interesa es que tenemos una suma de cuadrados debida al modelo o a la regresión. Tomamos la primera o la segunda, es lo mismo porque son idénticas. La suma de cuadrados del modelo es 2,41 y los grados de libertad en el modelo es 1. Y en el error, la suma de cuadrados del error es 1,2 y los grados de libertad 13 menos 2, 11. Los cuadrados medios son los cocientes de la suma de cuadrados dividido los grados de libertad, y tomando el cuadrado medio de la regresión dividido al cuadrado medio del error, nos da el valor f observado, 22,16, cuyo valor p es 0,006, lo mismo que vimos antes. Con estos elementos, entonces, la prueba F nos quedaría beta 1 igual a 0, beta 1 distinto de 0 en la hipótesis alternativa. Siempre la nula dice que la variable X que está interviniendo no sirve para este modelo. O sea, lo que podría decir acá, el modelo no sirve y el modelo sirve. El modelo es útil, la X explica la X no explica la Y. En vez de hacer toda esa explicación, decimos que el coeficiente que multiplica la X es 0, o el coeficiente que multiplica la X es distinto de 0. Si demostramos que es distinto de 0, rechazamos la nula y concluimos que el modelo es válido. ¿El modelo cuál es? Una regresión lineal simple, una función lineal simple. Entonces, el estadístico F, cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio del error. Ese estadístico, con los datos que tenemos acá, nos da 22,16, los grados de libertad del numerador es 1, los grados de libertad del denominador 11, y si graficamos esto en una distribución F, observamos para un alfa de 0,05, el área que está acá es la región de rechazo, y lo que tenemos hacia su izquierda es la región de no rechazo. Es una prueba de análisis de la varianza, por lo tanto es siempre lateral derecha. Es una prueba de cociente de varianza donde si el numerador es significativamente mayor que el denominador, llegamos a la conclusión de rechazar la hipótesis nula. Por otro lado, si tomamos el valor P y lo comparamos con alfa, nos permite rechazar la hipótesis nula. Valor P es menor al alfa.
Ahora, este valor es coincidente con la salida de Infostand y con el valor P asociado al T observado. Y eso no es una casualidad, sino que siempre ocurre eso. El valor P asociado en la regresión lineal simple, el valor P asociado al T observado, es exactamente coincidente con el valor P asociado al F observado. Eh, bueno, con esto terminaríamos entonces la parte de inferencias respecto de la pendiente, que es el único parámetro al cual le vamos a hacer inferencias en virtud de que el significado tiene que ver con la posibilidad de que X explique a Y o no a través del modelo lineal. Con esto terminaríamos.